proteger estos órganos, van a darle la función de protección, permitir que crezcan, que se expandan adecuadamente. Hay dos cavidades principales, la cavidad anterior y la cavidad posterior. Vamos a tocar en este tema lo que es la anterior. La posterior está constituida por el cráneo, la cavidad craneal y la cavidad espinal, que protege el encéfalo y médula espinal, ¿ya? Pero en esta oportunidad vamos a tocar a la cavidad anterior, que se divide en dos, básicamente, que es la torácica, la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica. Ya, en la cavidad torácica vamos a tener dos divisiones, que es la cavidad pleural, que es donde se encuentran nuestros pulmones, y la cavidad pericárdica, donde está nuestro corazón. Y en la cavidad abdominopélvica, que se divide en dos, que es la cavidad abdominal en sí y la cavidad pélvica, ¿ya? Donde están contenidos los órganos urinarios y reproductivos. Ya, ahora las principales, la cavidad torácica y la abdominopélvica van a estar divididas por el diafragma. ¿Ya? Continúa. Vamos a hablar, conocen la primera imagen, que es el disco embrionario, que tiene sus tres capas principales, que son el ectodermo, mesodermo y endodermo. Vamos a ver que casi todo el desarrollo del embrión, donde se produce los órganos principales, sistemas y todo, empiezan a partir de la tercera semana. Entre la tercera y cuarta semana vamos a tener que el ectodermo, que es la parte superior, va a formar la placa neural, se va a plegar para arriba, se va para arriba y va a formar un tubo y da origen al encéfalo y la médula espinal, y este es el proceso de neurulación. Vamos a tener que la parte baja, la inferior, es el endodermo. Este también va a cumplir otra función. Hemos visto que el ectodermo se plega hacia arriba, pero el endodermo se va a plegar para abajo y va a dar origen al tubo intestinal. Y la parte intermedia, que es el mesodermo, va a unir a ambos tubos. Si se dan cuenta, vamos a tener un tubo superior, ¿ya? Y un tubo inferior, ¿no? Arriba, que es el encéfalo, médula espinal, y abajo lo que va a hacer al intestino. Van a ver acá la parte más importante también que tienen que ver, que el mesodermo se divide en tres, ¿no? Mesodermo paraxial, que ya hemos hablado de los somitas, somitómeros, ya, la parte intermedia, que ven ahí seguido a la paraxial, y la parte lateral. Esta parte lateral tiene dos hojas principales, que es la lateral parietal y visceral. Vamos a ver que cada una de ellas cumple distintos roles en lo que es las cavidades corporales. Pásalo, por favor. Acá vemos en este corte que a los 19 días va a haber hendiduras intercelulares en el mesodermo. ¿Alguien tiene un puntero, por si acaso? Voy a traer. En el mesodermo de la placa lateral. Allá vemos igual las tres placas que están, la parte azul, que es el ectodermo, la parte roja, que es mesodermo, y la parte amarilla, que es endodermo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en la parte, mejor me voy para atrás para indicarles un puntero. Ya, acá ven, en esta parte roja hemos dicho que es el mesodermo. Generalmente hemos hablado del mesodermo paraxial, la parte media, que es el mesodermo intermedio, y la otra, que es la lateral, que se va a dividir en dos, ¿cierto? Ya, acá vamos a tener igual, acá ya ven que se van a diferenciar esta placa lateral, se va a ver en dos, ¿ya? Y esta placa del mesodermo lateral se divide en dos partes, que es la parte parietal, que va hacia arriba, y la parte visceral o esplácnica, que se va hacia abajo. Ya, ahora,
estas cumplen una función primordial. Ya hemos hablado o van a ver que en esta clase vamos a hablar mucho de lo que es la cavidad corporal primitiva, que es su otro nombre, lo conocen como la cavidad intraembrionaria o celoma intraembrionario. ¿Ya? ¿Dónde está el celoma intraembrionario? Entre las capas parietal y la capa visceral. Es esta parte intermedia. ¿Está bien? Doctora, ¿No se nota? No. Ah, ¿cómo les apunto ahora? A ver. Creo que puede ser una presentación. Con la lapicito. Acá. Esta parte intermedia es el celoma intraembrionario, conocido como cavidad corporal primitiva, cavidad intraembrionaria. Son distintos nombres, no se olviden de esos nombres, porque con cualquiera de esos les va a venir su examen. ¿Ya? Entonces, no se olviden, mesodermo paraxial, mesodermo intermedio, y sigue el mesodermo lateral con sus capas parietal y visceral o esplácnica. Acá lo que deben ver, que el mesodermo parietal, esta de la capa lateral, está unida con él. ¿Con quién? ¿Con quién ven que está unido? Con el ectodermo. Se van a unir. Y en la parte inferior, la capa visceral o esplácnica se une con el endodermo. ¿Ya? Entonces, no se olviden que el celoma intraembrionario está entre las capas visceral y parietal. ¿Ya? Acá vemos, este es un embrión. Acá tenemos el corte. ¿Qué es esta herradura? En la cavidad cefálica es el celoma intraembrionario. El celoma embrionario que forma una herradura. ¿Ya? El celoma extraembrionario lo vamos a tener en las partes laterales. Ahora, este celoma intraembrionario en herradura que se localiza en la cavidad o en la parte cefálica va a formar la futura cavidad pericárdica, la futura cavidad pleural, la futura cavidad peritoneal. ¿Ya? Acá igual, si hacemos un corte, acá ven la línea en el embrión, un corte transversal, acá igual vamos a ver una imagen parecida a la anterior, ¿no? Este es el mesodermo paraxial, intermedio y lateral con su capa parietal y su capa visceral. Y en medio de esta capa parietal y visceral, ven que está el celoma intraembrionario, y en la parte externa, fuera de esto, está el celoma extraembrionario. ¿Ya? Creo que esta imagen es para su examen, ¿no? Entonces, continuamos. A los 21 días, porque hemos dicho que estas empiezan más o menos entre la tercera, cuarta semana, empiezan todas estas formaciones. ¿Qué pasa? A los 21 días vamos a tener que esta cavidad corporal primitiva o celoma intraembrionario, ¿qué hace? Está abierta y comunicada con la cavidad extraembrionaria. Acá se dan cuenta ustedes que lo que hemos visto junto acá, ¿no? Acá ven que está la cavidad o la cara parietal y visceral están casi juntas, ¿cierto? En la siguiente imagen, ¿qué pasa a los 21 días? Estas se van abriendo. ¿Qué va a pasar con estas placas? Van a ir plegándose en sentido ventral. Miren que esta capa, ¿cuál era? El mesodermo visceral, que está unido junto a ¿quién? ¿Quién es el amarillito? El endodermo está plegándose hacia la parte inferior. Y si ustedes ven las siguientes imágenes, estas se van a plegar para formar el intestino. ¿Ya? Estas placas laterales, estas se van plegando también siguiendo el curso. Acá los 24 días vamos a ver que este mesodermo parietal y el ectodermo suprayacente
mesodermo y el ectodermo van a formar los pliegues de la placa lateral. Esto ya son pliegues, se están plegando. Entonces, ¿qué van a hacer? A cada lado están viendo que forman lo mismo, ¿no? Entonces, este pliegue se van a ir colocando también en sentido ventral para encontrarse en la línea media y cerrar la pared ventral del cuerpo. Entonces, esto es muy importante. Como vamos a ver también, si no tiene un cierre completo, como sucede acá, ¿qué pasa? Van a existir los defectos en la cavidad anterior, en la parte anterior de nuestro cuerpo. Puede ser en el tórax, abdomen o pelvis. ¿Está bien? Ya. Acá vamos a ver que al final de la cuarta semana las capas del mesodermo visceral establecen continuidad en las capas parietales para formar una membrana de 2 hojas del mesenterio dorsal. ¿Qué pasa? Acá hemos visto que cada uno está por su lado, ¿no? El mesenterio o la capa visceral o esplácnica va a estar separada de la capa parietal. Pero a la cuarta semana, ¿qué pasa? Como se van plegando ambos en sentido ventral, estas se unen al final y van a formar lo que es un mesenterio dorsal. Es la unión del mesodermo visceral con el mesodermo parietal, ¿ya? Y esta se va a extender desde el límite caudal del intestino anterior hasta el punto en que va a terminar el intestino posterior, porque hay un anterior, medio y posterior, ¿cierto? Hay un intestino anterior, medio y posterior. Acá vamos a ver cómo se forma la cavidad corporal. En esta imagen, antes de pasar a esto, los que han leído el Lachmann o van a leer el Lachmann, dicen el Lachmann, ¿no? En la primera parte, en el primer párrafo, un tubo sobre otro tubo. Aquí están los dos tubos. ¿Qué tubo es esto? El tubo neural y este es el tubo intestinal, ¿ya? Esos son los tubos, un tubo sobre un otro tubo. Vamos a ver qué pasa, cómo es la formación de la cavidad corporal. Al final de la tercera semana, vamos a ver el mesodermo interembrionario, va a formar un mesodermo paraxial, intermedio y mesodermo de la placa lateral. Son las 3 partes del mesodermo que ya habíamos visto en las otras imágenes. Ya en la otra clase hemos hablado nosotros del mesodermo paraxial, que forma los somíteros y somitas, que van al final a formar el cráneo y las vértebras. El mesodermo intermedio, que seguramente van a hacer en la clase del sistema urogenital, es de donde se desarrolla. Y el mesodermo de la placa lateral da o forma la cavidad corporal. ¿Ya? Vamos a ver, esta placa lateral, ya hemos hablado, ¿se acuerdan de la placa lateral, cierto? Las dos que se van a bifurcar, mesodermo paraxial, luego sirve el mesodermo intermedio y mesodermo lateral, que tiene 2 placas, la placa parietal somática, que al final se hunde al ectodermo, y la placa visceral o esplácnica, que se une al endodermo. Entonces, estas van a, ¿qué pasa? Esta capa parietal somática y el ectodermo suprayacente, al unirse, al formarse, se van a llamar somatopleura. Y acá abajo, cuando se une el endodermo con esta capa visceral o esplácnica, van a formar la esplacnopleura. Ahora hemos dicho quién está en medio de estos, el celoma intraembrionario. Y el que está hacia afuera es el extraembrionario, que es en esta, ¿no? Acá, esto es lo que hemos hablado. Mesodermo de la placa lateral. Esta es la parte parietal y esta es la parte visceral. En medio de estos es el celoma intraembrionario y el que está fuera de estos es el extraembrionario. ¿Ya? ¿Qué pasa en la cuarta semana? En la cuarta semana ya hemos hablado. Los lados del embrión van a crecer en dirección ventral y da origen a 2 pliegues laterales de la pared corporal. Ya hemos visto esos pliegues que van a ir yéndose hacia abajo, se van a plegar todo en sentido ventral, ¿ya? Van a dar origen a 2 pliegues laterales de la pared corporal, que es la capa parietal del mesodermo lateral, que está formado también por el ectodermo suprayacente,
y células de somitas adyacentes, ya que van a migrar hacia el interior de la capa mesodérmica. Vamos a ver que esta capa endodérmica se va a plegar en dirección ventral y se cierra para dar origen al tubo intestinal. Ya, al final los pliegues de la pared lateral del cuerpo alcanzan en la línea media y se fusionan con lo que cierran la pared ventral del cuerpo. Vamos a ver acá otra imagen donde hacen, ¿no? Estas placas laterales que hacen se van a ir plegando hacia la parte ventral. Ya, esta parte hemos dicho que es el mesodermo lateral, pero parte parietal, y está la visceral o esplácnica. La de arriba hemos dicho que está pegada junto al ectodermo y la de abajo al endodermo. Ambos se van a ir plegando en dirección ventral hasta que formen una vía angosta acá en medio. ¿Qué llega a ser al final este? Va a ser un conducto del saco vitelino. ¿Con quién está unido? Con el intestino medio, porque hemos dicho que el intestino tiene tres partes, anterior, medio y posterior. Entonces, este intestino medio tiene una comunicación con este saco vitelino. Hay un conducto del saco vitelino que también va a obliterar a medida que pasen los meses. Y si no oblitera, ¿qué va a pasar? También ocasiona una malformación o defecto. ¿Ya? Acá vamos a ver que este cierre se va a ir facilitando o se va a facilitar por el crecimiento de las regiones de los pliegues, tanto el craneal y caudal, que van a hacer que el embrión se flexione para adoptar su posición fetal. Han visto que el bebito está todo encorvado dentro de la barriga, ¿no? El embrión. El cierre de la pared ventral del cuerpo va a ser completo, salvo en una región, ¿no? Del pedículo de fijación, que es el cordón umbilical, el que está pegado a la placenta. Y vamos a ver que el cierre de la pared intestinal es completo también, excepto por una conexión existente. ¿Cuál es la conexión? La que hemos visto anteriormente, ¿no? Entre el intestino medio y el saco vitelino, que va a ser llamado el conducto del saco vitelino. Este se va a unir o se va a incorporar al cordón umbilical y se va a volver estrecho y va a degenerar. Se va a degenerar junto al saco vitelino entre el segundo y tercer mes de gestación. Esto es lo normal que debe suceder. ¿Ya? Acá volvemos a ver una imagen parecida a la anterior. Vamos a ver los pliegues de la cabeza, los pliegues de la cola o lo que son el pliegue cefálico o caudal, que van a ir uniéndose hacia la parte ventral para dar a la posición fetal que une o que tiene nuestro embrión. En esta posición, estos pliegues que protegen, que esta calla, ¿qué va a estar acá adentro? A la larga se va a formar el corazón, el cual va a estar protegido en esta parte. Acá vamos a ver la unión. Hemos dicho que la unión de la placa o de la parte lateral o parietal más la parte lateral visceral que forman el mesodermo dorsal, pero también hay un mesodermo ventral que va a degenerar o va a desaparecer con el transcurso de los días. Ahora vamos a hablar sobre las membranas serosas. Vamos a ver que algunas de las células de esta placa parietal del mesodermo lateral que cubre la pared corporal de la cavidad embrionaria primitiva van a adquirir características mesoteliales y van a dar origen a una hoja parietal de las membranas serosas que va a recubrir las cavidades peritoneal, pleural y pericárdica. Y algunas de estas células, pero de la placa visceral de este mesodermo lateral, van a constituir la hoja visceral de las membranas serosas para cubrir los órganos abdominales, pulmones y corazón. Ustedes cuando han hecho su preparación para el pregrado, habrán visto, han hablado, pues, ¿no? En anatomía. Por ejemplo, los pulmones, ¿cuántas capas tiene o cómo está cubierto? Por una capa pleura visceral y también tiene una pleura parietal.
Entonces, ya ven de dónde está derivando. La pleura parietal va a derivar de las células de la placa parietal del mesodermo lateral. Y la pleura visceral va a derivar de la placa visceral del mesodermo lateral. ¿Ya? Y eso en los otros órganos. Acá igual. Esta es la posición fetal que al final tienen los bebés, ¿no? Aquí hemos visto cómo ha plegado los pliegues cefálico y caudal, cómo se están plegando para tornar o obtener su posición fetal. Acá vamos a ver que el mesodermo, volvemos a repetir, el mesodermo lateral tiene dos capas, que es una capa parietal o somática y la visceral o esplásmica. Esta placa o capa parietal que recubre, al final va a terminar formando el pericardio fibroso, una pleura parietal y el peritoneo parietal. Y esta capa visceral o esplásmica que forma el epicardio, que es una capa más interna, una pleura visceral y el peritoneo visceral. Ya acá igual hemos hablado ya que estas capas del mesodermo lateral, tanto la hoja parietal y visceral, se llegan a fusionar y que forman el mesenterio dorsal. ¿Qué hace este mesenterio dorsal? Va a fijar a la pared posterior del cuerpo el tubo intestinal. Este fija hacia la parte posterior, que va a quedar suspendido dentro de la cavidad peritoneal. Acá no se olvide, la función de la capa parietal y visceral que está rodeando al intestino forman el mesenterio dorsal. ¿Ya? También hay un mesenterio ventral que oblitera. Ya acá este mesenterio dorsal se va a extender sin interrupción desde el límite caudal del intestino anterior hasta el extremo terminal del intestino posterior. Este va en todo, ¿ya? El mesenterio dorsal desde la parte caudal hasta la parte posterior, ¿ya? El mesenterio ventral, ¿qué hace? Se extiende desde la parte caudal del intestino anterior hasta la porción proximal del duodeno y se crea por el adelgazamiento del mesodermo del tabique transverso. Vamos a ver qué es el tabique transverso. Un bloque del mesodermo se formará el tejido conectivo en el hígado y genera una estructura de sostén para la formación del diafragma. Este tabique transverso es el que va a influir en la formación del diafragma. Acá vemos igual, mesodermo dorsal, ventral que oblitera. Estos mesenterios van a estar formados por una doble capa de peritoneo, que es una vía para el paso de los vasos sanguíneos, los nervios y los linfáticos hacia los órganos. ¿Ya? Ahora vamos a ver algo muy importante, porque hemos dicho que es muy importante este cierre en la parte ventral, porque si no hay un cierre adecuado vamos a tener defectos en la pared ventral del cuerpo, que hemos dicho que esta cavidad anterior, cómo se divide desde la cavidad torácica hasta la cavidad abdominopélvica, ¿ya? Entonces se pueden presentar en tórax, que si no se cierra completamente el tórax, ¿qué pasa? Va a haber el corazón, pero va a estar hacia afuera y se va a llamar una ectopia cordis. El abdomen, cuando no se cierre el abdomen, la pared abdominal, ¿qué vamos a tener? Una gastrosquisis. ¿Qué quiere decir esta gastrosquisis? Las vísceras, los intestinos, estómago, todo están fuera de la cavidad abdominal. Y en la pelvis vamos a tener la salida de los órganos urogenitales, que puede ser la extrofia vesical y la cloaca. Ya hemos dicho que esto, ¿a qué se va a deber estos defectos de la pared? A una falla del cierre de la pared ventral del cuerpo. Implica en mayor medida a los pliegues de la pared lateral del cuerpo que a los pliegues craneal y caudal, ¿ya? Uno o ambos pliegues no se desplazan en dirección ventral o se enfrentan a problemas durante el proceso de fusión una vez que se encuentren en la línea media. Volvemos a ver las imágenes. Acá, que ya hemos dicho que la parte cefálica y caudal se tienen que ir hacia la línea media
y se llegan a fusionar, como vemos acá. Esto es la final. ¿Ya? Pero cuando nos ocurre ese cierre, vamos a tener estos defectos de pared, como la ectopia cortis, y hemos dicho, los pliegues de la pared lateral del cuerpo no cierran la pared torácica en la línea media de la pared torácica. El corazón va a quedar fuera de la cavidad corporal. Acá ven un embrión, miren el corazón hacia afuera, el tórax abierto. Acá ya son bebés que han nacido, ya recién nacidos, y se dan cuenta que no está el tórax cerrado. ¿Cuál era la función principal de las cavidades corporales? Proteger a los órganos, permitir su expansión, el crecimiento. Pero si no está protegido, por ejemplo, el corazón, ¿qué pasa? Dañamos al corazón, y el corazón es un órgano frágil, uno de los órganos nobles. ¿Cuáles son los órganos nobles? Cerebro, corazón, riñón y glándulas suprarrenales. ¿Ya? Entonces, esa es la función de las cavidades corporales. Pero si esta está afuera, no protege el corazón, está propenso a dañarse. Gastrosquisis, ¿qué es? También es una falla del cierre corporal de la pared abdominal. Las asas intestinales hernian hacia el interior de la cavidad amniótica. Pero ¿cuál es su característica de esta gastrosquisis? No se olviden de esto, que suele ubicarse a la derecha del cordón umbilical. No sale por el cordón umbilical, no sale por la cicatriz umbilical, sale hacia el lado derecho. ¿Y qué les llama la atención de esas imágenes que les estoy mostrando? Mira, sí. Por ejemplo, yo sumo todo lo que... Están totalmente expuestos los intestinos. Vamos a ver en un rato la otra patología que a veces se lleva a confundir, que es el onfalocele. El onfalocele tiene una membrana que recubre. En cambio, la gastrosquisis no tiene membrana que recubra. Ahí ven todas las asas intestinales, incluso en la imagen del medio, ¿qué es eso? El estómago, ya asas intestinales, todo fuera de cavidad y que no tienen una membrana que recubra. Acá igual, miren, fuera, acá está a un lado el cordón, si logran ver, y acá afuera hacia la derecha, los intestinos, acá igual, miren. Apuntes. ¿Ya? ¿Qué más? Como los intestinos están expuestos en esta cavidad amniótica, pueden estar dañados por el líquido amniótico, lo puede dañar, puede lesionar, puede ocasionar que estos intestinos se tuerzan, se obstruyan, se volvulen, hagan distintas alteraciones. Pueden degenerar los intestinos, por eso a veces nacen frágiles y cuando los operan a veces terminan cortando gran parte de los intestinos porque han estado muy dañados en la cavidad amniótica. ¿Ya? Una incidencia de 3.5 en 10.000 RL. Acá hemos tenido a cada año por lo menos 1 o 2 nacen. Ya, detectable mediante ecografía y elevación de alfa-fetoproteínas en el suero materno y líquido amniótico. Esto también que es pregunta de examen, no vinculada a anomalías cromosómicas. Eso no se olvide. Gastrosquisis no vinculada a anomalías cromosómicas. Como van a ver en onfalocele, sí está vinculada a anomalías cromosómicas, relacionado un 15% con otros defectos congénitos. ¿Cuál defecto congénito más frecuentemente? Los cardíacos. Ya un 15% de estos niños que nacen con gastrosquisis pueden tener un defecto cardíaco, pero ojo, no está relacionado a anomalías cromosómicas. ¿Ya? Entonces, miren esta imagen, esto es una gastrosquisis. No se olviden, lado derecho del ombligo. ¿Ya? Onfalocele, este es
la gran diferencia, ¿no? Este está cubierto por una membrana y sale por la cicatriz umbilical. Defecto de la pared ventral del cuerpo, pero no deriva de un defecto del cierre de la pared corporal. Eso tampoco, no se olviden, que eso también les voy a preguntar. No es, deriva de un defecto de la pared corporal. ¿Por qué lo pongo si no deriva entonces? Porque es un diagnóstico diferencial, ¿ya? Pero es un defecto que no deriva del cierre de la pared corporal. Se origina cuando ciertas porciones del tubo intestinal, que es el intestino medio, hemos visto que ¿en qué está unido el intestino medio? Cavidad amniótica, ¿no? Es el único, es el que demora en cerrar, es el que tiene la conexión, no el intestino anterior ni posterior. El medio es el que tiene la conexión con la cavidad amniótica. Acá, con este saco vitelino, perdón, con el saco vitelino va a tener la unión, que se une ¿con quién? Con el cordón, ¿cierto? Eso hemos mencionado. Ahora, acá vamos a ver qué pasa. Que se origina cuando ciertas porciones del tubo intestinal, el intestino medio, que normalmente se tiene que herniar hacia el cordón umbilical entre las semanas 6 y 10, que es una herniación fisiológica, no regresan a la cavidad abdominal. Lo normal es que se hernien, ¿ya? Pero esta tiene que regresar a la cavidad abdominal, ¿ya? Las asas intestinales y otras vísceras pueden herniarse a través del defecto, cubiertos por una reflexión del amnios. Acá ven que está cubierto, acá está, no como la gastrosquisis, que los intestinos, estómago y todo estaba expuesto, ¿no? Su incidencia es de 2.5 en 10.000, entonces es menos frecuente que la gastrosquisis. Se relaciona con tasas de mortalidad y malformaciones graves, que pueden ser cardíacas y del tubo neural. En 15% de los casos existen anomalías cromosómicas. En cambio, hemos dicho que en gastrosquisis no se relaciona a anomalías cromosómicas. Acá ven entonces igual está protruyendo el cordón por el cordón umbilical, está cubierto por un amnios, ¿ya? Y también acá pueden salir no solo intestinos, puede salir hígado, vaso, todo puede salir, ¿ya? Ahora, ¿estos niños se recuperan o no? Para eso existe el aborto Sí se terapéutico. recuperan. Gastrosquisis onfaloceles se recuperan, a menos de que tengan otra patología grave. Niños han nacido así, hemos dicho, los diagnósticos se pueden hacer mediante ecografía obstétrica y Doctor, supongo que estos padecimientos siempre nacerán por cesárea. ese es el detalle, que no lo captan a veces por ecografía. Entonces, si no lo captas, madres no controladas han nacido por parto vaginal. Yo nací, mi cabeza estaba así. Pero imagínense, onfalocele, bueno, estamos viendo por una amnios, ¿no? Pero gastrosquisis, que encima ha estado por el líquido amniótico rodeado, ha lacerado, ha dañado el intestino y que salga por un parto vaginal, ¿qué pasa con el bebé? Los intestinos podemos presionar aún más. Lo ideal es de que si se les capta a estos bebés antes de que nazcan, mediante ecografía, proteína, lo que sea, nazcan por cesárea para nosotros poder atender a estos bebés de manera adecuada. Porque ¿qué hacen con un defecto de esta naturaleza? Cubrir y referir. Cuando nacen por cesárea, nosotros lo cubrimos con gasas estériles, humedecidas o con esas bolsas de polietileno estériles para no lesionar. Porque las asas son bien frágiles. Tú las tocas, las lesionas, desgarras y al final cuando los operan terminan teniendo intestino corto. Lo ideal es que nazcan por cesárea, ya para darle un mejor cuidado, pero sí hemos tenido casos en que han nacido por parto vaginal.
se murieron, porque no solo tenían este defecto, sino tenían otras cosas. cosas más, y como nacieron por parto vaginal, terminó súper lesionado el intestino, incluso hasta el estómago, me acuerdo que salió. Salen estos bebitos, entonces lo ideal es captarlos durante la etapa prenatal para que puedan tener un cuidado adecuado, porque si los operan, algunos son mediante cirugía de frente, otros pueden regresar de forma espontánea con una bolsa de Bogotá, o sea, les ponen una bolsa aquí encima de este defecto y van presionando poco a poco hasta que los intestinos entran de manera espontánea al abdomen. Ya no necesitan cirugía. Pero si no regresan o aumenta la presión intraabdominal, sí abren y operan y regresan, ¿no? Porque estos intestinos se dematizan, se lesionan, entonces lo ideal es tratarlo lo antes posible. ¿Ya? Entonces no se olviden de estos dos defectos grandes, gastrosquisis, onfalocele. Van a ver que estos casos sí hemos tenido acá en el hospital. Cuando vayan a rotar al hospital, van a ver que en sus rotaciones van a ver por lo menos 1 o 2 casos. Al año nacen varios, no solo esto, salen múltiples niños con malformaciones o defectos congénitos. Otra de las alteraciones del cierre de la cavidad ventral vamos a tener la distrofia vesical y cloacal. Se debe a un cierre anómalo de la pared del tronco en la región pélvica. ¿Ya? La distrofia vesical representa un cierre anómalo menos grave en esta región y solo la vejiga queda expuesta. En varones, ¿qué también puede suceder en los varones? Puede afectarse, y es común, la epispadia. ¿Alguien sabe qué es la epispadia? La epispadia es cuando el pene tiene una desembocadura uretral, que es en la punta del pene, ¿cierto? La epispadia no desemboca en la cabecita del pene, sino en la parte dorsal. ¿Ya? Y la hipospadia se va hacia abajo, hacia la parte ventral. Ya son orificios o desembocaduras uretrales. ¿Ya? Y tenemos la distrofia cloacal, que es un defecto más grave del cierre de la pared corporal de la pelvis. En esta van a quedar expuestos no solo la vejiga, sino el recto, que van a derivar de la cloaca, que estos dan origen al recto, al ano y todo eso. ¿Ya? Acá ven en las imágenes que hay una distrofia vesical, acá también, ¿no? La vejiga y el pene con epispadia, dicen la parte ventral, y el escroto ven que está hacia abajo. Y acá niños ya operados. Son cirugías complejas, especializadas. Y esto lo hacen los cirugías pediátricos neonatales. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro punto. Hemos dicho que las cavidades corporales, la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica tienen una división, que es el diafragma. Este diafragma, ¿de dónde va a derivar? Vamos a ver, hemos hablado hace rato de lo que es el tabique transverso. ¿Qué va a ser? Es una placa gruesa de tejido mesodérmico que se va a ubicar en el espacio situado entre la cavidad torácica y el pedículo del saco vitelino. Acá ven dónde está ubicado acá este tabique transverso entre la cavidad pericárdica y portal al intestino anterior. ¿Ya? Va a derivar del mesodermo visceral o esplástico que rodea al corazón y adopta su posición entre las cavidades torácicas y abdominal primitivas. ¿Qué va a hacer? Que cuando el extremo craneal del embrión crece y se flexiona para adoptar la posición fetal. Entonces acá ven una parte donde está ubicado el tabique transverso. ¿Qué hace este tabique transverso? No va a separar por completo las cavidades torácicas abdominal, pero va a dejar una abertura amplia. ¿Para qué son estas aberturas? Son los conductos pericardio-peritoneales a ambos lados del intestino. Acá ven ustedes este tabique transverso. No va a dividir totalmente, o sea, no va a dar origen totalmente al diafragma. Tienen pequeños conductos o aberturas que son los pericardio-peritoneales. ¿Ya? Acá ven estos conductos, ambos conductos. ¿Ya? Vamos a ver acá igual
que las yemas pulmonares van a empezar a crecer en sentido caudolateral a través de estos conductos pericardio-peritoneales. Para estas son esas aberturas, por eso no se cierra totalmente. Ya existen estos conductos pericardio y peritoneales y estos pulmones van a empezar a crecer rápidamente. ¿Ya? Y estos conductos van a quedar insuficientes y los pulmones se expanden hacia el mesénquima de la pared corporal en sentido dorsal, lateral y ventral. Acá vemos que está ubicado las yemas pulmonares. La expansión ventral y lateral va a ocurrir por detrás de estos pliegues pleuropericárdicos y se van a evidenciar como pequeñas crestas que se van a proyectar hacia la cavidad torácica primitiva y sin división. Ya acá igual vamos a ver cómo van creciendo estas yemas pulmonares, los pulmones cómo se van desarrollando, ¿no? Hacia atrás. Vamos a ver qué más vemos en estos pulmones que se van a desarrollar a través de estos conductos pleuropericárdicos. ¿Ya? Con esta expansión de los pulmones, este mesodermo de la pared corporal va a producir dos componentes. ¿Ya? La pared definitiva del tórax y las membranas pleuropericárdicas, que van a ser extensiones de los pliegues pleuropericárdicos y van a albergar a las venas cardinales comunes y a los nervios frénicos. ¿Ya? El corazón, ¿qué pasa con el corazón? El descenso del corazón y los cambios de posición del seno venoso van a desplazar las venas cardinales comunes hacia la línea media y las membranas pleuropericárdicas van a ser arrastradas. ¿Ya? Estas membranas, ¿qué van a hacer? Se fusionan una con la otra y con la raíz de los pulmones, con lo que esta cavidad torácica va a quedar dividida en cavidad pericárdica definitiva y también dos cavidades pleurales que van a ser definitivas. Estas membranas pleuropericárdicas van a dar origen a lo que es en el adulto el pericardio fibroso. Acá igual vamos a ver cómo las yemas pulmonares o el pulmón van a ir desarrollándose a través de los conductos pleuropericárdicos. Ya estos ya hemos dicho que quedan insuficientes y se van a ir extendiendo. Acá igual vemos cómo esta es la posición normal del embrión, del feto, del conducto onfalomesentérico o el tubo vitelino. ¿Con quién estaba unido este conducto vitelino? ¿A quién? Intestino medio, no se olviden esto, ¿ya? Porque todo lo demás se cierra y esto siempre deja una pequeña abertura que llamamos al final el conducto vitelino, ¿ya? Acá igual las yemas pulmonares, cómo van a empezar a funcionar o a crecer a través del conducto pericardio, ¿ya? Vamos a ver acá la formación del diafragma. Las cavidades pleurales y esta cavidad pericárdica se van a mantener en comunicación con la cavidad abdominal por los conductos pericardio-peritoneales. ¿Ya? La abertura entre estas futuras cavidades pleurales y peritoneales van a quedar cerradas parcialmente por estos pliegues con configuración de media luna, que van a ser los pliegues pleuroperitoneales, que se van a proyectar hacia el interior del extremo caudal de los canales pleuropericardio-peritoneales. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá cómo está este tabique transverso. Hemos dicho que era muy importante lo que es para la formación del diafragma, que va a estar en contacto con el pliegue pleuroperitoneal y el conducto pericardio-peritoneal. Vamos a ver qué ocurre a la séptima semana. Ya en la séptima semana van a ver estos pliegues, se van a adelgazar y van a dar origen a membranas pleuroperitoneales que van a crecer en dirección medial para que se fusionen con el mesenterio del esófago y va a formar los pilares del diafragma en torno a la aorta. Estas membranas pleuroperitoneales van a seguir creciendo hasta que se fusionen una con otra y van a cubrir también este tabique transverso. Ya en la región central de estas membranas fusionadas van a dar origen al tendón central del diafragma
En su periferia constituyen el tejido conectivo que va a fungir como andamiaje, que le va a ayudar como un apoyo, algo para, o como una guía también para que puedan, los mioblastos van a poder migrar, ¿no? Estas células musculares se van a originar a partir del segmento cervical C3 y C5 para generar la musculatura del diafragma. También su inervación va a depender de estos segmentos, de estos nervios espinales del C3, C5. No se olviden eso también, ¿ya? El diafragma inicia o tiene su formación muscular y nerviosa en C3 a C5. Entonces, si tenemos daño en C3, C5, podemos ocasionar una parálisis del diafragma. Cuando hay atención del recién nacido, atención del parto, bueno, no sé si han visto un parto, pero al bebé traccionan ligeramente la cabecita, una ligera extensión del cuello para que puedan sacar los hombros. Ahí podemos ocasionar una pequeña lesión entre C3 y C5. Y algunos niños nacen con diversas parálisis en extremidades, como de Duchenne, de Klumpke, o pueden también tener parálisis diafragmática. ¿Ya? Entonces es muy importante de dónde se origina. No se olviden. ¿Ya? Igual acá los pliegues que se van a ir formando y la membrana pleuroperitoneal. Vamos a ver, ya hemos dicho, ¿no? La razón por la cual las células musculares y fibras nerviosas de los segmentos cervicales pueblan e inervan el diafragma es que la región cervical en el sitio de origen del desarrollo diafragmático en la cuarta semana. Entonces este diafragma va a iniciar su formación entre C3 y C5. Y a medida que va creciendo el embrión y el feto, va formándose lo que es el pulmón, el corazón, las cavidades torácicas. Entonces este diafragma va a ir bajando y descendiendo hasta su ubicación final, que es entre cavidad torácica y la abdominopélvica. ¿Ya? Vamos a hablar que el diafragma va a derivar de dos membranas pleuroperitoneales que van a formar el tendón central del diafragma y van a proveer un andamiaje de tejido conectivo para las células musculares que migran hacia el interior de la periferia. Vamos a tener componentes musculares y también fibras nerviosas que van a derivar de los somitas, que son los del C3 al C5, y el mesenterio del esófago, del que se desarrollan los pilares del diafragma. Acá vemos igual, hemos dicho que el diafragma inicia su formación entre C3 y C5, tanto sus fibras musculares, sus fibras nerviosas, y con el transcurso de las semanas van a ir descendiendo y adoptando su posición final, dividiendo la cavidad torácica y la abdominal. También la hernia, la formación del diafragma también puede ocasionar defectos congénitos. Uno de ellos, más grandes y frecuentes, es la hernia diafragmática. Tenemos una incidencia de 1 en 2000. ¿Por qué ocurre? Ocurre cuando las células musculares van a fallar en migrar hacia alguna de las membranas pleuroperitoneales, dando origen a una región debilitada. Cuando no migran adecuadamente, no forman, no dan ese andamiaje que hemos dicho para que puedan migrar estas células o los mioblastos, ahí puede ocasionar esta debilidad muscular. También tenemos que la causa principal de la deficiencia muscular parece relacionarse con los fibroblastos de las membranas pleuroperitoneales que no proveen un aparato de sostén o una guía apropiados para la migración. También pueden ser causadas por la falta de elongación del intestino anterior. Cuando no, hemos visto que el intestino anterior, medio y posterior, ¿no? El anterior y posterior van a plegarse, pero cuando no hay una elongación, un plegado adecuado, que pueda mantener al estómago en la región torácica, ¿no? No hay esto. Los órganos abdominales van a entrar en la cavidad torácica
y el 85 a 90% de los casos van a ocurrir en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ven imágenes. Acá vamos a ver que hay una ausencia congénita de la área grande del diafragma. No hay un cierre, una fusión adecuada de este diafragma. Entonces va a ocurrir una cavidad, una apertura, por donde no va a haber una adecuada división entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay una adecuada división, los intestinos o todos los órganos intraabdominales suben a la cavidad torácica. ¿Y qué pasa con este pulmón? No se desarrolla adecuadamente y el bebé puede tener una hipoplasia pulmonar, ¿ya? Entonces, ahí ven en el gráfico, ahí cae igual, o hay una debilidad de la pared, hay una debilidad y esto puede hacer que puede ocasionar una eventración del diafragma. Miren, el diafragma arriba y el intestino también sube. ¿Ya? ¿Qué ven ahí? ¿Qué les llama la atención de esa imagen? Está arriba, está igualito con la imagen dibujada. El intestino está arriba. La H es más Según la fotografía del 19 La S y la I, todo eso está lleno. ¿Qué ven? ¿Qué es esto? pulmón. ¿Qué es? Pulmón. H, Pulmón. her, Corazón. corazón. O sea, grande es el corazón. Miren dónde está el corazón. ¿Y este chiquito qué es? Pulmón. ¿Qué es esto? ¿Pulmón? No creo. Es que son Hable. muy del tamaño. Pulmón. Este es el pequeño pulmón. ¿Qué es esto? Hay intestino. Son las asas intestinales. O sea, ¿cómo se pulmón? Miren acá, el defecto es grande. Es una hernia diafragmática grande, es un defecto grande que ha hecho que, como no ha cerrado, el intestino ha entrado a cavidad torácica. Miren, para entrar a cavidad torácica, al lado izquierdo, que hizo, ha desplazado el corazón hacia la derecha. ¿Ya? Entonces acá está totalmente desplazado, acá ya ni se ve el pulmón izquierdo, tal vez acá ligeramente se logra ver el pulmón izquierdo. Es una hipoplasia pulmonar, acá también, y acá este tubo, ¿qué creen que es? ¿Eso fue? Hay dos tubos ahí, uno que es un tubo que va hacia el estómago porque quieren sacar el aire, y el otro es un tubo endotraqueal, porque si no tiene pulmón, ese bebito no puede respirar. ¿Tú qué eres? Necesita apoyo ventilatorio. Ya miren acá casi nada. ¿Cuál es otra característica cuando nacen estos bebés? Aparte que nacen con dificultad respiratoria, el bebé tiene una excavación abdominal. El abdomen es excavado. ¿Por qué? Porque todos los intestinos, ¿dónde están? Apenas nace En cirugía. el tórax. Y para hacer eso son ¿Ya? como bastante cirugía. Otra imagen. Todo Igual, el- ausencia de la membrana pleuroperitoneal. ¿Qué pasó? si No cerró el decidiste diafragma, el te toca intestino estar todo sube, acá ahí. mire, el pulmón izquierdo es chiquitito, acá ven una Pero eso lo pequeña detectarán cosa hasta cuando el lo colon detectan así cuando bien. ya nace. Depende, si vas a Ya, estar acá que chequeado, ven, tal vez ¿qué es lo esto? detecte. No, ¿Cuál es el caso conmigo? esto es no, Pero lo malo es que si ya lo das luz ya no puedes abortarla. ¿qué es esto? Porque se Pluma. Esta es la Sí, sensación del corazón, pero esto es corazón, así se ve el corazón. Son asas intestinales. Acá el defecto probablemente sea posterior, miren, no es que las asas nunca ha sido legal el intestinales aborto están terapéutico. detrás del corazón. Eso era cuando había Acá defectos miren, congénitos porque se el podía corazón, abortar. acá en esta Pero ahora ya otra, no. acá, miren el corazón cómo se ve, la silueta cardíaca. Siempre Una aquí, vieja ¿cierto? congresista católica. Pero acá, miren esto. Una congresista Y acá se ve como, igual que acá, miren, estos son los intestinos. ¿Ven estos segmentos y todo? Estos son los intestinos, que están detrás del corazón. Ha afectado ligeramente al pulmón. Probablemente este bebé no tenga mucha dificultad para respirar porque sus pulmones Están están grandecitos. reducidos. Sí, están Acá, grandes. Ay, no, mi pulmón.
¿Qué es esto? Es el Intestino. en Acá esto es el diafragma. Acá ven Allí también hay ustedes, un esto debería ser el diafragma y acá también que de estas curvaturas normales de los pulmones. ¿Ya? Acá también, pero acá ven una parte, una ausencia y acá ven algo negrito. ¿Qué es estos negritos que se ven acá, estas radiopacidades? Es aire. En el intestino también hay aire, ¿ah? Entonces miren hasta dónde entra. Acá debería haber un aire, tanto aire, no como el pulmón. El pulmón tiene también aire, pero no es tan intenso, por decirlo así, como el intestino. ¿Ya? Acá, ¿qué ven? ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? Todos los intestinos. Hemos dicho dónde es más frecuente, en el lado izquierdo, ¿cierto? Pero acá está en el lado derecho. Hernia diafragmática en el lado derecho. Hemos dicho casi el 80%, 85% es en el lado izquierdo, pero hay un pequeño porcentaje que puede ser en el lado derecho. ¿Por qué les digo esto? Por esto. ¿Qué les llama la atención de esto? ¿Y qué tal con Ahí dice Hospital Departamental de Huancavelica. Es un caso de acá, de esta fecha, del 5 de octubre del 2010, 2025. Ajá, todo esto. Ya, ¿quién me dice algo? Oye, ¿y si está así se toma Sí, oxígeno? a que me dice que ve ahí. No, pero es que está demasiado, mira, solo está en una parte. Es que no, empieza Alguien que Sí, le llama la entonces estamos. atención. Mira, esa es la otra una parte. de ¿El corazón ha descendido? Porque en el otro lado sí está bien. En el otro sí, sus ¿Qué les pulmones llama y la el otro atención? sí tienen pulmones. los pulmones están Ya, ¿qué tiene el diafragma? Sí, los pulmones son así. No hay diafragma. ¿Dónde está? A ver. No, En derecho o en izquierdo, ¿dónde ven el defecto? no, Nadie quiere su intestino. no te has diafragma todo el tiempo. ¿Tú ves uno? No hay pedo. Ya, esta es una vista frontal. Ya, al lado, pulmón izquierdo, pulmón derecho. ¿Ya qué les llama la atención entre los dos pulmones? Que no, porque están helados. Que el corazón está más cerca. Está más Ya abajo. miren hasta dónde se extiende el pulmón izquierdo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espacios intercostales. Dios. ¿Y acá cuántos espacios intercostales hay? costillas 1, 2, 3, 4, hasta 5 más o menos, hasta acá, ¿cierto? Ujú. ¿Distinguen? Sí. ¿Qué puede ser? Ya, opciones, porque todos, cuando vino este bebito al hospital, porque vino el doctor Coma nos mandó, nació, es un síndrome de Down, con dificultad respiratoria, no marcada, una dificultad leve a moderada, ¿qué más? Dependiente de oxígeno, ¿ya? Entonces, cuando vimos la placa, algunos pensaban, como siempre hacemos discusión de casos nosotros, pensábamos ya, opciones, parálisis diafragmática, porque también se puede ver así, hipoplasia pulmonar, porque también se puede ver así, hernia diafragmática. Yo voté por hernia diafragmática. Nadie me dio mi recompensa. ¿Ustedes ven acá los intestinos? Sí. Miren hasta dónde llegan Hasta estas arriba. imágenes radiopacas, hasta estas manchitas negras, hasta dónde llegan. Hasta más. 6, 5. Casi hasta acá llega, pero o sea, no se ve tan claro como acá. Ustedes ven, Pero sí se a ver, ve. ahí creo que no se nota mucho, pero aquí en la computadora se nota mejor. Más o menos hasta acá llega. Pensé que era tu Entonces ahí al presidente yo le decía, yo no paso intestinal ahí, tómale un ¿Qué lateral. diagnóstico? Ya doctora, porque sabía que yo tenía que pasar visita al día siguiente y si no estaba le iba a castigar. Con mi lateral. ¿Y qué les llama la atención de este lateral? Inter. Y el ¿Cuál? diafragma está muy Sí, el elevado. corazón está. Eso. Ese es el corazón. ¿Qué es esto?
Eso es. No, no sé. El pulmón se me gusta. Acá ven como algo, una mancha blanca, que es una lengüeta que está yendo hacia abajo. Sí, sí, sí. Es el Sí, ven, estoy delimitando. intestino. Es el hígado simpático. ¿Ya? Y acá ven continuidad de diafragma, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, No, pero no hay continuidad. En lateral también se ve así, continuo. Continuo se ve. ¿Ya? Este no es el corazón. Cuando nota, este es un lateral derecho, en el izquierdo, si notas el corazón se va a ver, pero acá blanco, ¿no? Pero este es como una lengüeta. ¿Y qué creen que haya sido? el hígado. Parecía el hígado. Y sí, tienes razón. Cuando hicimos la tomografía, Ojo clínico. nos dijeron, es parte del hígado que está ahí. Parte. Este es el hígado. Entonces, ¿cuál era el diagnóstico? Parte. Una hernia diafragmática, porque la hernia estaba metida y este era el hígado. No era asa intestinal, porque el asa intestinal se ve como las otras imágenes que hemos visto, ¿no? Así se ve asa intestinal. Doctora, es una hernia diafragmática pero bilateral. No, este es un solo lado, nena. Mira, este lado derecho, el lado izquierdo, si tú lo ves, acá sí ves el pulmón. Acá ves muy bien delimitado, pero acá no ves, acá ves, no, acá arriba aparece. Cierto, que en el lado derecho aparece una curvatura, pero hacia arriba. Entonces, nosotros cuando tomamos el ¿Y eso lateral, qué es? no, ¿Y qué es ese cuando bajito? tomamos Ese el lateral vimos esta imagen. Los Entonces intestinos. yo aposté con el residente y le di Una mancha. porque yo le dije, te apuesto que es parte del hígado, le dije. Me encanta cómo Porque no es asa parece Dr. House. intestinal. No me creía. Hazme la toma, Todos ya lo llevé tienen yo un caso misma que no se tomografía, puede me puesto llevé al sí en médico la que no es. y el radiólogo nos dijo, doctora, es parte del hígado. No, pero sí Refiere se a mi reúnen, paciente. se reúnen así, son casos bien delicados. ¿Sí? Pues, sí, Ya, bien raro. entonces, mira, son distintas presentaciones. En una hernia diafragmática no solo van a ver asas intestinales dentro de la cavidad oral, pueden ver parte del hígado, porque el hígado tiene lóbulos. Entonces, un lóbulo se había metido acá, porque el hígado, como lo vemos así esquemáticamente, pues es algo grande, ¿cierto? Pero el hígado tiene su circulación. Entonces, acá está, así grande, no, entró una parte, un lóbulo superior del hígado que entró acá a la cavidad, al lado derecho, por eso era una hernia diafragmática derecho. Y eso el residente me discutía todavía. Doctora, pero es frecuente en el izquierdo. Ya, pero cuando tú lees teoría, te dice que en el lado derecho también puede haber un 85% de frecuencia en el lado izquierdo, pero también ya hay en el derecho, y ese paciente derecho. Conclusión, paciente referido. Entonces, esos son casos de hernia diafragmática. Ahora, también me preguntarán, doctora, ¿y este Esto nace parece, por cesárea? ¿Cómo que lo es una diagnostican? parte, También se diagnostica por ecografías dijo que es una parte ginecológicas obstétricas. Ahora que te hacen ecografías genéticas, te hacen ecografías morfológicas, y no me acuerdo cómo se llama la otra ecografía, donde te diagnostican estos defectos congénitos. Y entonces, cuando te nace un bebé de esta naturaleza, bueno, esta era pequeña, su hernia, ¿no? Tenía dificultad, pero no era tanto, el bebito respiraba por sí mismo. Entonces, ¿qué nos dijeron para referir? Doctora, mándame a tu paciente al hospital de San Borja, pero intúbalo. ¿Por qué? Porque con el cambio de altura, de presión de Huancavelica a Lima puede herniarse más y ahí sí tu paciente se muere. Entonces lo hemos tenido que intubar y mandar referido a ese paciente. Cuando ven este tipo, así como este, grande, así grandote, ya diagnosticado por ecografía obstétrica, cuando recepcionamos al recién nacido, pueden hacer parto vaginal, pueden hacer cesárea, pero ya tenemos que tener todo preparado para intubar al paciente y ponerlo a máquina, porque un solo pulmón le va a ocasionar bastante dificultad respiratoria, agotamiento y muerte del recién nacido. Entonces lo que hacemos es intubar al bebé, conectar a la máquina y referir para que lo operen, porque son cirugías muy especializadas. Los operan en Lima. En Huancayo creo que han estado operando hace poco,
pero más que en vivo. Lo que ¿Ya? intentamos es Entonces no se olviden, hay defectos que son pequeños, que pueden pasar pues, desapercibidos, como este otro que nadie decía, nadie le apostaba a una hernia, ¿Tú crees en la Virgen de sacamos la tomo y salió hernia. Los puede ser así pequeños o grandazos como el otro, pero estos pacientes son quirúrgicos y hay que Ahí se ve la operar. Virgen. ¿Ya? Entonces, esos son los defectos más grandes. No, Lo que no. está como debajo del hígado es el corazón, en la parte donde... Ah, yo también quiero. ¿Esto? Esa Ah, huevadita. Ajá, sí, sí. Estómago. ¿Estómago? Ojo. El corazón, Y el En el corazón. corazón, como esta es una toma lateral derecha, ¿a dónde está más el corazón? Hacia el izquierdo, ¿cierto? Acá Ajá, ven izquierdo. ustedes esta Por imagen, eso ese es el tengo- corazón. Ah, Acá está el corazón. ¿qué es el corazón? ¿Ya? Este es el corazón. Acá ven esta partecita negrita, esta es parte del Así se llama. Este es el corazón y acá también hay pulmón. Pero yo soy Acá no lo evangélica. distinguimos mucho su aurícula derecha, ¿por qué? Porque como Bueno, mi ya acá hay familia. cavidad, no se distingue, ¿no? Esa No radiopaciente es católica. no Es se cristiana. distingue, ¿ya? Pero esta de acá es estómago. El estómago también se llena así de aire. ¿Ya? No se pide. Este es estómago y todo esto son intestinos. ¿Por qué salen así manchitas, manchitas, manchitas? Porque hay meconio acá adentro. Son las heces. ¿Ya? Pero este en el estómago, como es puro aire, acá está. ¿Ya? Yo entiendo que la fe es el único, el último recurso de las personas. Cuando están así graves, la muerte. Pueden hacer diafragmáticas en el lado izquierdo. Lo describen así por la cavidad en la caja torácica. ¿Quién ocupa más espacio en la cavidad? Pero hay más. La cavidad pericárdica, el corazón, ¿hacia dónde está? Izquierda. Más hacia el lado izquierdo. Entonces, porque hay más formación hacia el lado izquierdo, puede haber mayor debilidad también para el diafragma, porque son más órganos formados hacia ese lado. Para el lado derecho es mínimo la parte que está el corazón. El corazón en realidad está en mediastino, pero está más hacia el izquierdo. Ya, entonces las hernias por eso lo describen hacia el lado izquierdo, pero también al derecho. Eso no se olvida. Puede haber a ambos lados. Entonces, pues más en el de ¿Ya? izquierda que en el de- Entonces, esas son las patologías frecuentes. Espero que podamos capturar más de estas imágenes para poder mostrarles que son casos de gastritis, son varios. Se les he venido también, pero como perdí celular, perdí mis imágenes. Si no les hubiese mostrado de acá de Huancayo. Sí hemos tenido, todos hemos, yo he recepcionado varios chiquitos así con defectos congénitos grandes, que han fallecido al instante, otros que están como estos que hemos logrado referir, anos imperforados, un montón tenemos acá. Ya iremos capturando imágenes para ir mostrando. Cuando hagan estas clases, les recomiendo que también le pidan al doctor Coma que les ponga imágenes de los casos que hemos tenido en el hospital. ¿Ya? Para que vean, acá tenemos de todo. Huancavelica tiene Hay que cosas escoger las raras. imágenes. Cristian, di Han